Buenas tardes, alumnos y alumnas. Nos encontramos ya en nuestra última clase dedicada al tema de las primeras civilizaciones y en esta ocasión el tema que nos corresponde abordar es el de los sistemas religiosos o, mejor dicho, las características que tuvo la religión dentro de lo que son las primeras civilizaciones. Primero tenemos que definir el concepto de religión. Acá tenemos, ¿cierto?, una definición, pero más que todo, la religión tiene que ver con las creencias y las costumbres que tienen las personas o las civilizaciones, las cuales les permiten relacionarse con esta idea de Dios que cada individuo o cada sociedad posee. La religión fue bastante importante dentro de las primeras civilizaciones. En general, desde que surge el hombre, siempre manifestó una necesidad por creer en la existencia de un ser superior. Esto le permitió dar respuesta a cosas y a fenómenos que hasta ese momento no tenían una explicación coherente ni tampoco científica, como por ejemplo el origen de algunas cosas, el origen del mundo o algunos fenómenos naturales, como por ejemplo la lluvia, un trueno, un rayo, que en este periodo las personas lo atribuían a la voluntad de los dioses. O sea, si llovía, eso era una manifestación de los dioses. Si habían truenos, lo mismo. Y un punto bastante importante que ya lo habíamos tratado anteriormente es que en las primeras civilizaciones la religión va a ser de tipo politeísta, que quiere decir que creían en muchos dioses. En el fondo tenían dioses para todo, para las cosechas, para la lluvia, para el fuego, etc. Dentro de estas sociedades no existía una clara división entre el poder político y el religioso, como que de alguna manera la política y la religión estaban tan unidas que llegaban a ser casi una misma cosa. ¿Por qué? Porque se creía que el gobernante tenía un origen divino. ¿Qué quiere decir esto? Que se pensaba que el gobernante era descendiente directo de los mismos dioses. Entonces, de alguna manera, el gobernante era como un representante de los dioses acá en la tierra, por decirlo así. Por lo tanto, nadie se iba a atrever a cuestionar su autoridad ni tampoco sus decisiones, porque las personas creían que cualquier decisión que el gobernante tomara, en el fondo era una manifestación de lo que los dioses querían transmitir. Y aquí es donde llegamos a este concepto de estado teocrático, que, como dice ahí, son sociedades en las cuales una persona concentra el poder político, judicial y religioso, lo que explicaba anteriormente. Como no existía una clara división entre política y religión, en el fondo el gobernante estaba a cargo de las personas y del territorio, también resolvía asuntos legales, y por otra parte era también la máxima autoridad religiosa. O sea, era como todo en uno, por decirlo así. Ahora vamos a ver algunos aspectos de las religiones de algunas civilizaciones. La primera que tenemos acá es Mesopotamia, que además de tener una infinidad de dioses, también ellos creían en la existencia de demonios y otros espíritus asociados a la naturaleza.
Acá tenemos una ilustración del dios Marduk, que es uno de los dioses principales que ellos tenían, al cual se le atribuye la creación del cielo y la tierra, y además habría sido él quien habría entregado las leyes a los hombres. Tuvieron una gran cantidad de mitos y de historias que explicaban distintos fenómenos como el origen del mundo, el surgimiento de las primeras ciudades o aspectos relacionados con los dioses. Y todos estos mitos y leyendas están reunidos en un texto que se conoce como el Enuma Elish y que es fundamental para conocer la religión de Mesopotamia. Como ustedes pueden ver en la ilustración, este texto, ¿cierto?, está escrito en escritura cuneiforme, ¿cierto?, en tablillas de arcilla, que es parte de lo que vimos también en la clase anterior. Otra de las civilizaciones bastante famosas por su religión es la India. Y aquí vamos a hablar de religiones, ya que en la India se desarrollaron muchísimas religiones diferentes. Un aspecto importante es que, a diferencia de lo que ocurre con las otras civilizaciones, las religiones de la India sobreviven y se mantienen hasta el día de hoy. Se siguen practicando estas religiones. La primera de ellas es el hinduismo, que es politeísta y que tiene como dios principal a Brahma, que es el que ustedes pueden ver acá en la ilustración. El hinduismo tiene un principio bastante importante, que es el de la reencarnación, que significa que una vez que la persona muere, empieza una nueva vida, o sea, su espíritu vuelve nuevamente al plano terrenal, pero en un cuerpo distinto. O sea, yo me muero, ¿cierto? Y de alguna manera vuelvo a nacer, pero ya no ocupando mi mismo cuerpo, sino otro cuerpo. Y la otra religión muy importante de la India, que tiene muchos seguidores en la actualidad, es el budismo, ya fundada por Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Yo creo que varios de ustedes han visto imágenes de Buda, sobre todo una que aparece el Buda como gordito, ¿cierto? Y es una religión bastante espiritual, ya que se centra un poco como en la perfección, como en el perfeccionamiento del ser humano, como para alcanzar como una vida más centrada en el tema valórico, espiritual, ¿cierto? Y esas cosas. Y finalmente vamos a tener aquí la religión egipcia, que a mi parecer es una de las más interesantes. Los egipcios igual eran politeístas, al igual que las demás civilizaciones, pero acá yo quise destacar principalmente el tema de la inmortalidad, que es uno de los elementos claves dentro de la religión egipcia. Los egipcios creían que después de que la persona moría, era posible vivir eternamente. Para eso, el espíritu de la persona podía sobrevivir siempre y cuando el cuerpo que envolvía este espíritu fuese adecuadamente conservado. Y para ello desarrollaron los rituales de embalsamamiento y de momificación. Importante decir que no todas las personas tenían acceso a este ritual, porque para ello había que pagar. Por lo tanto, la gente que tenía como la opción de pasar a la otra vida eran las personas más ricas y por ende las más poderosas. Al común de la gente no se le hacía este ritual,
sino que cuando moría eran enterrados en la arena del desierto, así tal cual. Bueno, acá podemos ver diferentes imágenes de las momias. La primera, una ilustración que representa al dios egipcio Anubis como llevándose el alma de la persona para conducirla a la otra vida, y las otras dos representan momias, cierto, reales, ¿ya? La momificación egipcia era un ritual bastante complejo. Acá aparecen los pasos en detalle. Yo no los voy a leer todos, sino que voy a hacer como un resumen. El cadáver de la persona se limpiaba, se perfumaba, se le extraían todos los órganos del cuerpo, a excepción del corazón, porque los egipcios pensaban que en el corazón se alojaba el alma de la persona. Entonces no lo podían sacar. Una vez que se hacía esto y que el cuerpo quedaba vacío, se rellenaba con diferentes especies. Esto para que el cuerpo no tomara tan mal olor conforme iban pasando los días y se iba como descomponiendo. Se dejaba reposar ya durante varios días. Después se lavaba, se rellenaba con aserrín, y ahí recién se procedía al tema del vendaje, ¿ya? Y todo este ritual, insisto, se hacía para poder preservar el cuerpo de la mejor manera posible. Una vez que la persona ya estaba vendada, se metía en esto que ustedes pueden ver aquí, que se conoce con el nombre de sarcófago, que para nosotros sería como el ataúd o la urna, y finalmente ingresado al interior de las pirámides, y ahí quedaba, cierto, la persona, ¿ya? Como dije, la dejé esta para el final porque para mí es como la más interesante de todas. Así que bueno, esto sería en relación a la religión y las primeras civilizaciones, y con esto ya damos por cerrado el tema de las primeras civilizaciones, y también damos por finalizada nuestra primera unidad.